Hace Rey García para poder estar mentalmente en paz? En primer lugar, uno debe de hacer las cosas que le gustan, porque si a uno no le gusta lo que hace, el trabajo donde está o el deporte donde está, nunca va a ser feliz. Y yo le diría de que empezara esta investigación de los soldados tan pronto como sea posible, no dejarla pasar más tiempo. Hola, soy Giuseppe Marconi. Bienvenidos a Contando Historias y Reflexiones. En este especial de temporada descubriremos la vida de 5 soldados latinos en Canadá. Hablaremos sobre sus orígenes, sueños y legado. Espero lo disfrutes. Estamos en Contando Historias y Reflexiones con agregados militares y yo estoy feliz porque me encuentro con un amigo, mi padrino, alguien que aprecio mucho, con el que he hecho muchas locuras de ámbito profesional, que hemos compartido ideas, sueños, y pues cuando lo invité me dijo, sí quiero participar. Él es el capitán Rey García Salas. Capitán, qué gusto. Sí, muchísimas gracias, Giuseppe, nuevamente por darme este espacio y poder transmitir esa conexión con la comunidad que hay dentro de las Fuerzas Armadas canadienses, la comunidad y también los militares agregados acá en Canadá. Y bueno, Sí. es la primera entrevista que hacemos después de mucho tiempo, porque vamos a poner las entrevistas que he hecho con el capitán, todas han sido virtuales y esta es la primera vez que estamos face to face. Y bueno, un agregado militar manda la siguiente pregunta. Con esto iniciamos y luego empezamos con la entrevista. ¿Te sientes feliz en la profesión que escogiste? Me siento muy contento porque me ha dado la oportunidad de conocer a diferentes personas, de adquirir diferentes experiencias a través de ellos, que esa experiencia la puedo emplear en la vida diaria y también con mi familia. Para mí ha sido una bendición haber entrado al ejército y formar parte de esta familia, porque sí la siento como familia. Y como nosotros decimos y nosotros como latinoamericanos que somos, la familia es bien importante. Siempre hay que mantenerla en una buena forma para que siga unificándose y creciendo conjuntamente. ¿Y sientes que la escogiste en el país correcto? Yo siento que sí, porque acá me da la oportunidad a mí de tecnificarme, porque adentro de las Fuerzas Armadas canadienses siempre hay cursos en los cuales uno le dan esas actualizaciones que se necesita ahora en este tiempo para poder mantenerse con la tecnología actual, y también le dan los cursos necesarios para cómo relacionarse con las personas de una forma humana también. Y eso me gusta porque es una gran oportunidad para las nuevas generaciones, pero también a todas aquellas personas que quieran ingresar a las Fuerzas Armadas canadienses, tener ese contacto con las demás personas, aprender de ellos, aprender en los entrenamientos, aprender en estos cursos que le dan a uno durante la carrera. ¿Quién es Rey García Salas? Sí, soy una persona que nací en Guatemala. A los 25 años me vine a Canadá, pero allá ya había estudiado ingeniería mecánica eléctrica, había terminado la carrera. Acá vengo y hago mi actualización y tuve que estudiar otros 3 años para ingeniería mecánica, pero esto me permitió de que pudiera ingresar al ejército como oficial. Ahora estoy como oficial de comunicaciones dentro de la Armada. Pero antes de ser fuerza regular, fuiste reservista. ¿Qué fue lo que te motivó a ser parte del ejército? Antes que nada. Y eso me agrada mucho que haya recordado que fui 5 años como reservista, mientras yo estaba estudiando esos 3 años en la Universidad de Carleton. Estas son experiencias de que por primera vez tuve con una institución militar en la cual me dio todas las herramientas como la disciplina, seguir órdenes, la conducta,
Y eso me ayudó también en la universidad para poder terminar por segunda vez mi carrera. Y además me dio la posibilidad de conocer a otras personas y, como ya había dicho anteriormente, en la reserva le dan a uno la oportunidad de tomar los cursos, de tecnificarse, de hacer entrenamientos y de tener, como en inglés se dice, ese network necesario en la vida para poder emprender relaciones profesionales, y también por si las personas quieren tomar un diferente camino, ya sea en la vida civil, lo pueden hacer a través de eso, es este network. Entraste a la Universidad Carleton, Sí. empezaste a estudiar y después viste la reserva. ¿Qué fue? Porque uno estudia y dice, bueno, a lo mejor voy ya a una empresa, a un organismo. ¿Qué fue lo que te dijo, ok, me quiero integrar a las reservas? ¿En tu país estuviste en las reservas? No estuve en las reservas, pero de parte de mi abuelo, de parte de mi papá, él fue coronel en aquellos tiempos de 1920, 30. Entonces siempre tenía esa motivación yo de ingresar a las Fuerzas Armadas canadienses. Lo que me llamó a mí la atención es de que me daba la oportunidad de trabajar, hacer un poco de dinero y ingresar a la universidad y pagar con ese dinero un poco el pago de universidad. Entraste a las reservas. ¿Cómo fue tu primer contacto? El primer contacto fue... Como Rey García, no me digas el proceso militar. O sea. Al inicio yo vi que había bastante disciplina. Nosotros crecimos en un hogar donde éramos 4 hermanos y teníamos una mamá que era mamá y papá porque mi papá se había muerto. Entonces mi mamá era como una general en la casa. Entonces, y yo ya había crecido con esa disciplina porque si no hubiéramos tenido esa disciplina, nosotros no hubiéramos podido ni estudiar ni hacer cosas en esta vida. Entonces ella fue el camino, la pauta a seguir, y eso lo vi yo dentro de las Fuerzas Armadas canadienses, esa disciplina. ¿Cuál fue cuando le comentaste a tu mamá, me voy a meter a las reservas en Canadá? Bueno, mi mamá ya había muerto. Sí. Ok. Pero le conté a mi familia, en este caso a mi esposa, de que yo me iba a meter al ejército. Bueno, tenía diferentes opciones de trabajar, hacer cualquier trabajo, ya sea en un restaurante o cualquier cosa, sí. O meterme a la reserva. En este caso, yo decidí y le dije, bueno, yo tengo esta opción de meterme a la reserva, pero es un trabajo profesional. No estoy diciendo que los otros no lo sean. No. Diferente. Diferente, y este trabajo me va a permitir a ganar un poco de dinero y seguir estudiando y conocer a más personas dentro de ese ambiente militar. Y yo le dije que siempre me ha gustado. Y por eso yo lo hice. Y le dije de estos cursos, estos entrenamientos que tienen, que siempre están actualizados. Entonces ella me dijo, sí, no hay ningún problema, yo te apoyo. Cuando fuiste a hacer a la reserva, cuando fuiste a hacer los papeles, ¿qué pasaba por la mente en ese momento? Bueno, porque una cosa es lo quiero hacer y otra cosa es ya estoy aquí, ya voy a hacer todo el proceso. Yo pensé de toda la adaptación que yo tenía que hacer. Por ejemplo, hacer más ejercicios, por ejemplo, tener esa disciplina de cuando uno está recibiendo esos cursos de mantenerse estudiando, o esos entrenamientos de seguir órdenes, de dar órdenes. Entonces todo eso vino a mi mente, pero poco a poco la fui poniendo en diferentes celdas de mi mente, en las cuales las conecté de una forma simple para poder ingresar a la reserva en este caso. Y lo que también yo quiero aclarar, lo que me llamó la atención es de que no sentí durante lo de la reserva, no sentí ninguna discriminación al inicio, entonces no hubo ningún problema con eso. La adaptación fue rápida. Eso sí, hay que aclarar, tenía humo
cuando hablaba inglés tenía un acento bien fuerte porque acababa de venir a Canadá. O sea que yo vine a Canadá en 1996 y en el 99 ya estaba en la reserva. Wow. Sí, bueno, ¿cuál fue de los primeros retos o uno de los retos que más te haya marcado positivamente dentro de la reserva y que te haya permitido crecer como persona? Sí, los retos serían de trabajar conjuntamente con personas que tienen diferentes puntos de vista y cómo uno puede conectarse con ellos y tener esa armonía y cómo puede uno influenciarlos de tal manera, pero positivamente, de cómo trabajar como un engranaje o varios engranajes que trabajan conjuntamente en una máquina, porque ahí se da cuenta uno de que uno no está solo en este mundo y que si va a trabajar como en familia, alguna persona puede tener experiencia en una parte mejor que otra. Entonces ya viene la unificación. Por ejemplo, yo puedo ser bueno en matemáticas, pero otra persona puede ser buena en arte. Entonces, si trabajamos conjuntamente, ya podemos darle esa forma a una figura, por ejemplo. Sí. ¿El momento más memorable que hayas pasado como reservista, cuál fue? Yo sé que han sido muchos, pero bueno, uno que te haya... Sí. Bueno, al inicio, y lo voy a decir, no me importa a mí, pero yo no sabía nadar, muy poco. Y así me tocó que tirarme a la piscina y tratar el agua por 2 minutos. Sentía de que como uno se tira con traje militar como este, entonces se siente el peso que lo va jalando a uno hacia el fondo. Pero me di cuenta de que uno es capaz de hacerlo, y si yo fui capaz de hacerlo, cualquier persona. Y además de eso, nos fuimos tirando de plataforma en plataforma, pero como ellos sabían de que sabía nadar, pero muy poco, entonces me pusieron el chaleco salvavidas, pero me tiré de todas las plataformas como pude. Sí. No te preocupes, yo tampoco sé nadar, ¿eh? Pero sobreviví. Ahí, aquí está. ¿Qué fue? O sea, estuviste en la reserva, terminaste la carrera y dijiste, ok, quiero seguir, me meto al 100% en la reserva. ¿Qué fue lo que te hizo decir, ok, ahora me meto a la fuerza regular? ¿Cuál es la diferencia antes que nada? Exactamente. Bueno, cuando yo estuve en la reserva, estuve como non-commissioned member, que le llaman acá, sería como un técnico. Y como un técnico, yo fui mecánico de automóviles. Eso estaba estudiando y en eso me estaba preparando en la reserva. Pero como yo ya tenía el título, cuando salí de la Universidad de Carleton, ya tenía el título avalado acá en Canadá. Entonces yo dije, bueno, ahora la atracción hacia la fuerza regular va a ser, en la reserva también lo podía hacer. Pero decidí meterme a la fuerza regular porque en ese tiempo era un trabajo de tiempo completo. No estaba tan bien familiarizado como los procesos de que en la reserva también hay tiempo completo, como la clase B y C, de que las personas pueden aplicar y pueden trabajar de lunes a viernes y algunos sábados y domingos si la unidad de ellos tiene entrenamiento. Entonces, como no estaba tan familiarizado de eso, yo decidí meterme a la fuerza regular. ¿Cómo fue el impacto en tu vida? Porque son dos mundos diferentes para la gente que no conoce. ¿Cómo lo pudiéramos poner de una manera sencilla entre ser uno de la reserva a ser uno fuerza regular? Va a depender de la persona, porque si está en la reserva, pero tiene un trabajo civil en el cual está empleando todos los conocimientos de la carrera que estudió, y además es bien profesional en lo que hace en la reserva, tiene bastante peso. Si está en la fuerza regular, ya sabe uno, en los dos está sirviendo a la patria. Sí, sí. En la fuerza regular tiene un trabajo por seguro que es full tiempo completo. Sí. Los beneficios también que le dan en la fuerza regular es de que si uno va a tener entrenamiento o cursos a diferentes bases, ellos le ayudan, ¿verdad? Con eso. A adaptarse a diferentes bases y también a conseguir casa o apartamento, qué sé yo. Todo el cambio, todo el proceso para... Pero para mí,
las dos tienen sus pros y contras, pero las dos sirven a la patria y para mí las dos opciones son buenas, para mí, porque estuve en las dos. Y eso es interesante que lo compartas. ¿Por qué? Porque a veces dicen, bueno, es fuerza regular, fuerza de reserva. Entraste a la fuerza regular. Sí. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue tus inicios en la fuerza regular? En la fuerza regular. Las primeras 5 semanas le dan un entrenamiento de adaptación donde lo cambian a uno completamente de lo civil a lo militar, donde no puede salir uno para nada. Entonces, ¿Qué fue la convivencia... ¿Qué fue lo más pesado para ti? Para mí fue de que dormía poco realmente. Y como yo soy algo nervioso, entonces dormía menos aún. Porque si yo sabía de que me tenía que levantar, por ejemplo, a las 5 de la mañana, a las 3 ya estaba despierto. Porque yo siempre he sido así, mi mente me levanta antes. Si yo tengo que hacer alguna cosa al día siguiente, no puedo dormir. Y así pasaba cada día. Eso fue un reto para mí, el dormir menos. Y el bonito recuerdo que hayas tenido en ese proceso. Es esa convivencia de poder trabajar con las otras personas y poder ver de que hay personas que vienen de diferentes provincias de Canadá y territorios también. Y no importa si la primera lengua es el español o el inglés o tengan otra lengua y tengan acento, no importa. Uno se da cuenta de que puede convivir con las personas, tiene esa hermandad en la cual uno trabaja para ellos y ellos trabajan para uno. Entonces, y eso lo hacen porque a la hora que si uno se va a una guerra o a un conflicto, eso le ayuda a uno como una forma motivacional en la cual ya está adaptado uno y es más fácil estar en un conflicto o también si hay desastres naturales o qué sé. Sí, cualquier cuestión a nivel nacional o internacional. ¿Cuál fue el primer base que te mandaron después de haber egresado como fuerza regular? Sí. De primero estuve en Saint-Jean-sur-Richelieu. Ahí hice mi entrenamiento básico. Después hice el francés por 9 meses. Bueno, como ya no lo practiqué, se me olvidó, pero no importa. La entrevista está en español, así que sí, no hay ningún problema. Después de esos 9 meses ya me fui a Borden, porque ahí era la central de mi carrera, en este caso de comunicaciones, para esperar los cursos que venían. Entonces me fui para Borden. Y yo no conocía Borden, y Borden es una ciudad que está al norte. A eso te iba a preguntar, porque nosotros nos encontramos en Ottawa. De Ottawa a Richelieu, ¿estamos a cuántas horas? Más o menos a 2 horas y media. ¿No, de aquí? Sí. ¿A Saint-Jean-Richelieu? Para donde hiciste en carro. Pongámosle 2 horas 45 minutos manejando. Pongámosle 3. 3 horas. O sea, y de aquí a Borden. 5 horas. 5 horas. Tomando shortcuts, tomando caminos de terracería o qué sé yo para llegar al norte. Si uno toma la 401, yo creo que se haría como 6 horas más o menos, porque no se trata también de irse más de la velocidad que está establecida de 100, bueno, en ese tiempo, 100 kilómetros por hora. Borden, ¿cómo fue tu experiencia? Así, Diego, o sea, ya terminé mi curso, ya me gradué, ahora me voy a mi primer chamba de veras. ¿Cómo fue esa experiencia? Esa experiencia fue única porque en lo que nosotros estábamos esperando estar en la lista de los otros entrenamientos que vienen después, las otras fases, nos quedamos, cada uno tenía su apartamento ahí en Borden. También uno pagaba por su comida, pero sí era buena comida, buen hospedaje y también esa convivencia que continuó y aún allá, pero con diferentes personas, con otras personas que ya estaban allá y otras nuevas que ya habían estado esperando por estos entrenamientos. Entonces
ahí es donde yo aprendí aún a marchar mejor, a hacer todos los movimientos militares, porque era un entrenamiento que casi todos los días nos daban. Además, teníamos que estar supervisando tropas, que también esas tropas son como non-commissioned members, que también ellos estaban esperando por su entrenamiento al mismo tiempo. A nivel personal, ¿cómo lo llevaste esta situación? Porque, o sea, parecías maravalero. Sí. El tema de la familia. ¿Cómo llegabas a ese balance? Y esto es bien importante. En mi caso, yo como quería tener este balance, entonces lo que decidí fue yo irme solo a cualquier base, ya sea por entrenamiento, por cursos o por empleo, y dejar a mi familia acá. Y entonces no es de que los haya dejado completamente abandonados, sino que cada día yo me comunicaba con ellos y procuraba venir cada fin de semana. ¿Eso qué conllevaba? Que tenías que venir de donde estuvieras. De donde estuviera, exactamente. ¿Cuál fue el lugar más lejos que estuviste? Bueno, el lugar más lejos que estuve fue el entrenamiento cuando estuve en Gashtown, es Fredericton, cerca de Fredericton. En esa provincia, para venir de allá hacia acá son 12 horas. Y yo, como un poco loco, manejaba las 12 horas para poder venir a ver a mis hijas que estaban pequeñas. Porque yo las llevaba a las clases de natación. En ese entonces ellas estaban muy chiquitas y me esperaban con ansias. Tenía que manejar el viernes en la noche, porque el entrenamiento era de lunes a viernes, y en la noche yo me venía para acá y al día siguiente, después de haber manejado las 12 horas, las llevaba a la piscina, a sus cursos de natación, después a ver películas, y de ahí dormí un poco, y al día siguiente, bien temprano, a las 5 de la mañana, empezaba a manejar a Gashtown. 12 horas otra vez. Cada fin de semana. ¿Por cuánto? Durante entre 4 y 5 meses. Sí. O sea, siempre he estado conectado con la familia. ¿Cómo haces para tener un equilibrio y paz mental por el tipo de trabajo, de tiempos y no, o sea, como me dices, Sí. la puedes llegar a perder, ¿no? O sea, Sí. es demasiado. ¿Qué hace Rey García para poder estar mentalmente en paz? Para tener ese equilibrio. Para tener ese equilibrio. En primer lugar, uno debe de hacer las cosas que le gustan. Porque si a uno no le gusta lo que hace, el trabajo donde está o el deporte donde está, nunca va a ser feliz. Entonces, yo estoy en un área que me gusta y tengo que adaptar mi mente a todos esos desafíos, porque realmente tienes razón, hay bastante presión, pero yo lo que trato de hacer es pensar en los resultados, que al final se tiene resultados positivos. Si a uno le dejan que hacer alguna tarea militar, pero yo ya estoy pensando qué es lo que van a ganar los reclutas o las personas que están alrededor de uno, de ese estado militar, o de esa tarea militar, que al final no son cosas de que lo ponen a hacer a uno solo por hacer. ¿Cómo diferencias lo importante, lo urgente, como comentas, de lo que no es urgente? Digo, porque se oye fácil, ¿no? Esto tiene que estar allá, sí, pero ¿cómo haciendo que esto sí es importante? ¿Cómo haces esa separación en el trabajo y en lo personal? Yo de primero empiezo a visualizar qué son los resultados que ellos quieren. Ellos quieren, estos son ejemplos que yo estoy inventando. Ellos quieren que una delegación esté por ejemplo, a las 3 de la tarde, en cierto lugar. Entonces, para llegar ahí, la prioridad es que esa delegación tiene que estar ahí, ya sea que llueve, truene o relampaguee, a las 3 de la tarde. Pero sabemos que no es lo único que haces. Exactamente, porque ¿Cómo vas separando? Sí. O sea, ¿cómo haces esa separación? Es a lo que voy. Sí. Y entonces, tengo que tener un focus de decir, bueno,
En la casa tengo que hacer estas tareas. En el trabajo tengo que hacer estas otras. Pero ese día que yo tengo que llevar a la delegación, procuro hacer menos cosas en la casa porque yo sé que estoy comprometido con el trabajo, de que hay una hora específica que me esperan. Si uno va a una batalla y le dicen usted a las 3 de la tarde tiene que estar en ese punto y uno no está, entonces es lo mismo, ¿verdad? Le dicen a las 3 tiene que estar ahí. Entonces uno, por ejemplo, yo solo escojo las prioridades de la casa. Si dice, bueno, ya no hay leche, sí, está bien. Entonces empiezo a escoger de todo lo que tengo que hacer en la casa, las prioridades, la número 1, para que me dé tiempo de hacer las otras prioridades en el trabajo. Has participado en diferentes actividades. Para ti, ¿qué es la historia? La historia es una parte de la humanidad que nos recuerda que somos capaces de hacer cosas, que fuimos capaces y seremos capaces. Es una herramienta que nosotros tenemos que tomar de tal manera de que nos ayude en el presente y en el futuro para tener una humanidad con una armonía mejor para mí. ¿Para ti qué significa Latin American Soldiers Committee? Este es un comité bien importante porque rescata todas estas colaboraciones de los latinoamericanos que para nosotros son héroes, aquellas personas que vinieron a Canadá voluntariamente, que se enrolaron en el ejército canadiense y contribuyeron en la Primera y Segunda Guerra Mundial y en otros conflictos también, recordando que estas personas nos han dejado un legado a nosotros y a las nuevas generaciones de la construcción, de darle forma a este país, del respeto de los derechos humanos, no solo a Canadá, pero también a los aliados. Y nos han enseñado qué es lo que nosotros no tenemos que no seguir. Nos han enseñado el camino a tomar. ¿Desde cuándo empezaste a hacer la investigación o por qué te nació investigar sobre los soldados latinoamericanos? Empecé a hacer eventos de carácter de una herencia latinoamericana desde el 2010. Pero poco a poco fue surgiendo dentro de mí aquella incógnita de que no podía descifrar, bueno, si aquí han vivido diferentes culturas desde hace tiempo, ¿qué ha pasado con los latinoamericanos? Han venido desde personas de cualquier parte de Latinoamérica desde 1812, en la guerra, participaron en la guerra de Boer, en la Primera Guerra Mundial, Segunda, en el conflicto en la guerra de Corea. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Y eso me llevó a que en el 2016 yo empezara. Pero como acá en Canadá, esto es como una sorpresa para muchas personas porque no lo sabían. Se quedaron en el olvido todos nuestros héroes latinoamericanos por casi 104 años después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda y la Guerra de Corea. Pero para mí es bien importante en esos años, desde que he venido haciendo la investigación, rescatar estas contribuciones de estas personas, porque yo lo que siento es de que esto le da motivación a uno de ver la luz, como dicen, afuera del túnel, o sea, que lo guía a uno, porque si uno deja estas contribuciones sin prestarle el interés, es como si estuviéramos dejando a nuestros abuelos que no nos importa lo que hicieron por nosotros, y además eso conlleva a de que las generaciones en el futuro nos olviden a nosotros también por lo que podamos hacer. Entonces es
como dicen, una acción crea una reacción. Entonces ellos crean la acción que ellos tomaron al venir acá a la Primera, Segunda Guerra de Corea, nos está creando esta reacción de ver al país con mejores ojos, de ver que las contribuciones de ellos sirvieron o contribuyeron para que este país ahora estemos viviendo en seguridad. Y eso nos motiva a nosotros para seguir, para continuar este legado y dejarle a los hijos de uno o a los hijos de los hijos de los hijos, a diferentes generaciones, dejarles un país donde se respeten los derechos humanos y que sigan viviendo en paz. Ahora yo te quería comentar una cosa, porque como comentaba al inicio de la entrevista, nos conocemos desde hace mucho tiempo, hemos hecho diferentes cosas juntos, pero siempre he tenido esta curiosidad. Yo sé que encontrar los nombres ha sido una de las cosas más difíciles, y no encontrarlos, sino corroborarlos. ¿Cuál fue tu sensación cuando encontraste y corroboraste, hiciste la primera nota o el primer historia, biografía de uno de los soldados latinoamericanos? ¿Cuál fue tu sensación? Fue una sensación de alegría porque, en primer lugar, tenés razón, cuando uno investiga tiene que colaborar, y la colaboración tiene que comprobar de que todo lo que uno ha investigado tiene sentido. Entonces, bueno, la primera parte, y yo la investigué, pero como después vinieron más y más y más y más nombres, más historias, ya empecé a colaborar, a corroborar con él, nuestro amigo, el historiador Steven Dieter, ciertos aspectos históricos para ver si esto tenía relevancia y si esto había existido. Porque no le podemos dar a la gente cosas que son inventadas por diferentes personas. Tenemos que llevarlo a la realidad. Y algo que son nombres de personas que formaron parte de las Fuerzas Armadas, que no es cualquier cuestión, no es alguien que... Y también quiero agregar de que muchas de estas personas tienen apellidos ingleses, franceses, alemanes, holandeses y en diferentes partes de Europa. Entonces no todos tienen el apellido español, por así decirlo, sino que es un conjunto, una amalgama de apellidos. Entonces, al inicio, por eso de que en 2016 se me hizo bien extraño a mí cuando empecé a encontrar nombres que no eran comunes, apellidos que no eran comunes. ¿Qué tanto cambió tu visualización del Remembrance Day antes de esas investigaciones a después de esas investigaciones? Sí, al inicio yo decía, bueno, hay que darle un reconocimiento a los canadienses que participaron desde la Primera Guerra Mundial en los conflictos que hubieron en Europa. Y yo iba porque estaba en el ejército, pero ya cuando encontré estos nombres y sabiendo de que nuestros antepasados vinieron acá, entonces ya con la frente en alto, ya podía ir a estos actos del Día de Recuerdo, porque ya sabía que había una conexión de nosotros con nuestro pasado, con con personas que habían venido de Latinoamérica. Vamos a brincarnos un poquito. Estabas como en área de ciberseguridad y de ahí te trasladaste a encargado de los agregados militares de Latinoamérica. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue que te dijeron, bueno, ahora te vas a encargar de este departamento que llevas mucho tiempo investigando, trabajando con el tema de la comunidad, a decir, ok, ahora vas a tener la responsabilidad de estar con los agregados que vienen a Canadá? Que bueno, que las entrevistas están relacionadas a ese tema, agregados militares latinoamericanos. A mí realmente me llenó de alegría saber de que me llevan a pasar a este departamento porque, en primer lugar, no solo por los eventos, sino que por esa cercanía que he tenido con la comunidad y personas así como aquí nuestro amigo Giuseppe Marconi, su esposa, mi ahijada. Entonces, han habido bastantes personas que se han involucrado en el proyecto. Y eso, yo dije, bueno, vamos a seguir trabajando
con el proyecto de los Latin American Soldiers Committee, al mismo tiempo de proporcionarles ese apoyo a los soldados agregados que vengan acá. ¿Cuál ha sido la respuesta cuando vieron a un latino atendiendo a otro latino? Ellos se sorprendieron porque al inicio no sabían de que yo hablaba español y cuando lo supieron ya la conexión fue más y entonces no han parado los teléfonos de sonar porque me han estado llamando y llamando, consultando y siempre he estado ahí para ellos en lo que he podido, brindándoles ese apoyo porque yo sé de que cuando uno se va a un país que no es de uno, siempre va a necesitar el apoyo de la comunidad o de ciertas personas que lo puedan ayudar a uno y guiar para una mejor adaptación, en este caso en Canadá. Y más que nada el tipo de trabajo que realizan, ¿no? Y el hecho de que tú también lo viviste estando, como comentabas, en diferentes bases, hablabas el idioma, todo esto, es el llegar y el decir que su tiempo también es muy corto, o sea, es 1 año, máximo 2 años. Más tardan en llegar que en irse, y en algunos, pues bueno, les cambia mucho y el tener a alguien que hable el idioma y que los pueda acompañar, creo que marca una diferencia muy importante. Sí, es extremadamente importante hablar el idioma porque algunos de ellos... y aparte no el idioma, ¿no? La empatía y la cultura del latinoamericano que dice, ok, digo esto, no lo digo, ¿cómo lo digo? Y porque las funciones que ustedes, o sea, en las actividades que realizan, pues una opinión, un acto, tú dices, no, esto sí es, como comentabas al inicio, ¿no? Prioridades, tiempos, qué eventos sí, qué eventos no. Sí. Comenta. Sí, para ellos fue bien importante saber de que yo hablaba el español y que también tenía esa cultura latinoamericana, el acercamiento de ellos hacia nuestro departamento donde yo estoy fue bien rápido ahora ellos pueden hacer cualquier pregunta de que sabiendo de que yo hablo el idioma y que tengo esa cultura, los puedo guiar de mejor manera. Cosas sencillas como los tiempos, ¿no? Todo es sencillo. ¿Por dónde empezar? Y las preocupaciones de todas las actividades porque ustedes tienen muchas actividades durante el día, como tú lo comentabas, de eventos. Y a veces pues, los tiempos y las agendas no les dan y creo que en ese sentido eres un buen aliado para ellos en el apoyo a cómo, hasta a veces, ¿qué uniforme llevar? ¿Qué uniforme militar? ¿Qué uniforme militar? Que parece algo sencillo, pero ya a ciertos niveles puede marcar una diferencia. Exactamente, porque si no solo, si ellos no saben qué uniforme militar tienen que ponerse para ir a un acto específico militar, van a llegar con un uniforme diferente que los demás. Y representan un país. Y representan un país que es bien importante. Sí. ¿Cuáles han sido yo sé que ha habido muchas, pero cuáles serían las alegrías que has tenido en tu nueva función? Como ese acercamiento hacia los militares agregados porque se les puede informar acerca de los cursos que, por ejemplo, Canadá proporciona, ya sea en América del Sur o acá. También los cursos que ellos proporcionan a los militares de Canadá allá en sus países que pueden ofrecer o los entrenamientos. Para mí es bien importante esa cercanía de nuestros países latinoamericanos con Canadá. Bien, bien importante. ¿Y en lo personal? En lo personal, he contado con suerte porque muchos militares agregados se mira el aprecio que tienen con nosotros. Por ejemplo, al estarnos apoyando con esta iniciativa de Latin American Soldiers Committee, por ejemplo, que nos han brindado bastante apoyo moral y también histórico. ¿Y en el Capitán Rey García, vamos más sencillo? Sí, esas experiencias de que le pueden servir a uno en la vida diaria y en el futuro también, que son proporcionadas por ellos, porque hay que aclarar de que ser militar en estos países es diferente que ser militar acá. Ellos a veces tienen que lidiar con selva o en desiertos o qué sé yo. Entonces ellos recuentan cuáles han sido los entrenamientos que ellos han tenido en sus países y eso le puede servir a uno también.
Sí, también Sí. las historias, ¿no? Y las Es- historias militares y cómo culturales, ayudar. históricas. Sí. Sí, porque Ajá. eso sí me ha Sí. tocado a veces Sí. verte. Me regreso un poco. Sí, sí, vamos y venimos. Sí. ¿Qué tanto ha cambiado el rey que empezó en el ejército al rey de ahorita? Yo creo que uno va aprendiendo diferentes en sus etapas, en las etapas de la vida. Esas experiencias lo ayudan a uno a ser más humano, también compartir con diferentes personas, como eh, llegar a esas personas, transmitirles las experiencias y aceptar diferentes puntos de vista también. Yo creo de que hace un crecimiento notable y por el bien. Sí. Porque también no solo es un crecimiento militar, sino que también social. Sí. El mejor consejo que te hayan dado y hayas seguido, ¿cuál fue? Que siempre haga lo que a mí me guste y que no abandone lo que estoy haciendo. Porque esto puede traer como consecuencias, por ejemplo, el poder ayudar a la gente después. El consejo que te hayan dado, hayas o no hayas hecho, ¿cuál fue? Que descanse más, porque todos los días yo me pongo a investigar y aunque me ardan los ojos, yo sé porque es por una causa real, buena, positiva, pero sí, muchas veces no he tomado ese consejo. Sí. Es de ser un buen consejo, no es un mal consejo. ¿Cómo lo cambias al interés? Pero bueno, ok. Si te tuvieras que quedar con 3 aprendizajes de tu vida, ¿cuáles serían? Siempre tener esa lucha constante de que cuando uno empieza algo lo tiene que terminar, porque si no lo hace, siempre va a vivir uno pensando de que qué pudo haber sido y no es. Ese es para mí un aspecto bien fuerte que yo he aprendido. El otro es siempre aceptar los consejos de otras personas si son buenos y evaluarlos y también dar consejos a las otras personas, recibir y dar. Eso también me parece muy bien porque uno crece al mismo tiempo y hace que crezcan las personas. Muy bien. La otra cosa es de que siempre hay que seguir estudiando, ya sea por su cuenta o a través de diferentes centros educativos. Si tuvieras que recomendarle a una persona para ayudarle una película, un libro, una película o un libro o una obra de arte o un cuadro, ¿cuál sería y por qué? Solo uno. Solo uno. Para mí, yo le recomendaría El pianista. Esa película que es bien importante ver esa conexión que hubo cuando ustedes miren la película, pero no la puedo contar qué es lo que pasa porque entonces ya no tiene sentido, pero esa conexión que hay entre un judío que toca piano y un alemán. Si te tuvieras que encontrar con el Rey García de los 25 años, ¿qué le dirías? Yo le diría de que empezara esta investigación de los soldados tan pronto como sea posible y hacerla desde antes, no dejarla pasar más tiempo, para que las personas conozcan a las personas que vinieron acá antes que ellos, ¿Cómo te gustaría que te recordaran? como una persona humilde, una persona que trató en cierta manera de cambiar el medio ambiente donde yo estoy, no el mundo porque eso sería mentir, pero sí el medio ambiente y sí, básicamente sería eso. Ya.
Si tuvieras un minuto para hablar con tu mamá, ¿qué le dirías? Yo le diría de que realmente estoy bien agradecido porque nos crió en el mejor ambiente que se pueda dar. Es cierto que con esta disciplina, pero nos guió de tal manera de que no somos unas personas criminales ni drogadictas y nos enseñó, creo yo, a mis hermanos y a mí a ser más humanos. Y bueno, ella y sus hermanas también. Yo creo que sí, le diría que estoy bien agradecido. Y yo estoy muy agradecido porque me hayas dado esta entrevista, Capitán Rey García. Después de todo esto que hemos platicado, Sí. ¿con qué reflexión te quedas de tu vida? Con saber de que tengo personas alrededor mío, como aquí mi ahijado, mi ahijada, Nick McCarthy, Steven Dieter, y otras personas que hemos estado en armonía con este proyecto de los Latin American Soldiers. Sí, Que puede uno contar con ellos. Es lo más importante. Y como Rey García, De tener la familia que tengo, los amigos, y, de saber de que estamos contribuyendo a una buena causa. Sí. bueno, pues Sí. con esta entrevista cerramos esta temporada de Contando Historias y Reflexiones con los agregados militares y el Capitán Rey García. Muchísimas gracias, Capitán Rey García. Muchísimas gracias, Giuseppe. Te agradezco, Santi. No, gracias a Sí. ti. Hasta la Gracias. próxima. Hasta la próxima. Esto fue un podcast de Migrare, donde cada historia merece ser contada. Y gracias a ti podemos seguir haciéndolo. Si tienes comentarios, preguntas o sugerencias, nos encantaría saber de ti a través de nuestras redes sociales o en emigrare.ca. Y si este episodio te inspiró, compártelo. Juntos amplificamos voces y construimos memorias. Hasta la próxima.